El primer tema que tenemos que revisar va a ser el de sistema de referencia anatómica y huesos del miembro superior, que es la primera parte de la primera sesión de todo lo que vendría a corresponder a la región del miembro superior. Bueno, este tema lo hizo Diana, así que vamos a repasarlo de manera bastante superficial. Importante recalcar, lo primero que vamos a ver es el sistema de referencia anatómica en cuanto a todos sus cortes y sus presentaciones. Tenemos lo que se conoce como posición anatómica. Eso lo van a ver bastante en Anato 1 y Anato 2. ¿Por qué? Porque la posición anatómica es bastante distinta de lo que tiene una persona recargado como posición normal, porque usualmente cuando a una persona le dices ponte normal, se pone con sus brazos pegados hacia el centro. En este caso, la posición anatómica tiene estas cuatro características. Primero, los miembros superiores están pegados al cuerpo con las palmas en supinación. Recuerden que esto es supinar y esto es pronación. Entonces los van a tener en supinación hacia anterior. Dos, van a tener los ojos abiertos, mirar al horizonte con ángulo de 90 grados. Van a estar en bipedestación, no puede estar sentado ni echado. Y los talones tienen que estar juntos y pegados al suelo. Eso va a ser las cuatro características importantes de la posición anatómica. Bueno, la dirección anatómica es otra característica sumamente importante que vamos a revisar en esta sesión. Que primero tenemos que recargar diversas características, como que entre más, digamos, este, hacia arriba vamos a llamar a esa región superior cefálica, o también se le conoce como rostral, porque acá se encuentra el rostro, y habla de todo lo que se localiza hacia arriba, que vendría a ser toda esta región. Entre más arriba tenemos, hablamos de más superior, y entre más abajo estemos, vamos a hablar de inferior. También se lo conoce como caudal o podálico, que es todo lo que se encuentra en la región inferior. Además, vamos a tener todo lo que es lateral, lo que está hacia el lado externo, que vendría a ser todos estos dos lados. Y cuando nos acercamos al centro de nuestro cuerpo, estamos hablando de medial. Es importante que lo recuerden. El centro de nuestro cuerpo siempre va a estar demarcado por nuestros órganos vitales, nuestro cráneo y nuestro cerebro. Entonces, esto va a ser lo proximal y todo lo que esté yéndose hacia externo de ellos se lo conoce como lateral. Aparte, recalcando esto, tenemos también los diversos cortes que vamos a encontrar. Bueno, como vemos en este corte de la imagen de la izquierda, tenemos acá un plano coronal donde vemos a la persona partida en dos en la región dorsal o posterior y en la región ventral o anterior. Todo lo que se encuentra hacia adelante vendría a ser en la parte ventral o anterior, y todo lo que se encuentra hacia atrás vendría a ser la parte dorsal o posterior. A la imagen de la derecha vamos a encontrar este, cómo esto se divide en posición de derecha a izquierda, proximal y distal. Como recalcando, todo lo que es proximal va a ser una parte de una estructura más cercana al tronco. Y todo lo distal va a ser parte de las estructuras más lejanas de él. Principalmente hablamos de las extremidades, tanto miembros superiores como miembros inferiores. Bueno, en el sistema esquelético hablamos de todos los huesos que vamos a encontrar en esta región del miembro superior. Dentro de ellos tenemos tenemos a los huesos de la cabeza, a los huesos del cráneo, la columna vertebral, las vértebras, este, la jaula torácica, tenemos los huesos del miembro superior, del miembro inferior, entre otros. Todo lo que corresponda a la cabeza, columna, tórax, toda la región que vendría a corresponder entre el tronco y la cabeza, se va a conocer como sistema axial. Mientras que hablemos de las extremidades, contando al miembro superior y al miembro inferior, se va a conocer como sistema apendicular. Es importante recalcarlo para entenderlo por si acaso vengan en el examen. Bueno, tipos de huesos. Tenemos una serie de 5 tipos de huesos, de los cuales tenemos a los planos, largos, cortos, sesamoideos e irregulares. Ahora vamos a hablar unos cuantos de estos que vamos a encontrar en la región del miembro superior.
pero dentro de los cuales, mayormente, en esa región vamos a encontrar lo que vendría a ser los largos. ¿Como cuáles? ¿No? Como el húmero, como el cúbito y como el radio. Bueno, ¿cuáles van a ser las funciones de los huesos? Primero, protección. Protege todo lo que se encuentra adentro. ¿Protege qué? Protege la médula. ¿Qué protege? Protege, en la caso de la jaula torácica, los pulmones, el corazón, todo lo que se encuentra en la región del mediastino y sus conformaciones laterales, al igual que los huesos del cráneo, protegen el cerebro. Brindan inserción. ¿Qué? Inserción a músculos. Y por último, sostén. ¿Para qué? Porque si es que no tuviéramos huesos, seríamos una masa de músculos y piel con algunos órganos flotando por ahí. Lo que brinda los huesos es un sostén y una estructura base para luego componerlo. Bueno, la composición de los huesos va a estar compuesta por H2O, materia orgánica, ambos en un 25%, y las sales de calcio, siendo la materia inorgánica, en un total de la mitad, el 50%. Bueno, ahora vamos a recalcar los huesos y los tipos de huesos de acuerdo a lo que vimos en la diapositiva anterior. Primero tenemos a los planos, siendo esto como la escápula y el manubrio y el cuerpo y la apófisis sifoides del esternón. Además de todas las subpartes de los huesos del cráneo. Luego tenemos a los irregulares. Los irregulares se caracterizan por tener en cuenta a las vértebras. Porque las vértebras no ven que no van a contener una figura en particular. Primero, tenemos vértebras y subtipos de vértebras por doquier. Tenemos las vértebras cervicales, tenemos las vértebras torácicas, tenemos las vértebras lumbares, tenemos el sacro y el coxis. Y aparte de eso, dentro de las vértebras cervicales, también tenemos dos que resaltan, que son el atlas, que luego ya lo van a ver más adelante, que también va a tener algunas características totalmente distintas, que como podemos observar, no se va a parecer nada a lo que se reconoce como común de una vértebra cervical, por lo que este, se les conoce como huesos irregulares, porque no tienen un patrón establecido dentro de lo que se les conoce comúnmente. Ahora vamos a hablar de los cortos encontrados principalmente en la región de la mano, teniendo estos todos los que conforman a los huesos del carpo. Los huesos del carpo, como saben, tenemos el escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Siendo esto sumamente importante también para su examen práctico, que es una fija segura. Aparte de las algunas falanges distales de los huesos y algunas, no todas, mediales. Bueno, los huesos largos predominan por su longitud, para la redundancia, pero aparte van a contener varias regiones. Tenemos una epífisis. Una epífisis es la parte proximal que se va a encontrar remarcada, en este caso tenemos el número remarcado por su cabeza. Donde tenemos este tubérculo que va a formar la articulación glenohumeral. Y la diáfisis, la parte más distal. Epífisis proximal, diáfisis distal. Recuerden eso. Y, perdón, dos epífisis y la diáfisis vendría a corresponder acá a lo del medio. Pero es importante entender que igual la diáfisis va a estar más distal porque no va a estar pegada a lo que tendría que ser el tronco como la epífisis. Y bueno, esto va a estar también compuesto por una metáfisis que vamos a encontrar en esta región. Luego tenemos a los huesos sesamoideos. Estos huesos sesamoideos tenemos, bueno, de característico a la rótula. ¿Cuál es la rótula? Lo van a ver en el miembro inferior, pero la rótula es el hueso que conforma la rodilla. Este va a caracterizarse por que predomina su ancho, más que cualquier otra región. Bueno, estos serían los huesos que vamos a evaluar. Y ahora hablando del miembro superior, que es lo que nos interesa, tenemos a los huesos que vamos a encontrar en esta región. Primero, la clavícula y el omóplato. Luego el húmero y finalmente cúbito radio. Teniendo finalmente a los huesos de la mano. Vamos a ver los huesos del hombro. Principalmente tenemos dos, como les mencioné. La clavícula. Es un hueso largo. Importante. ¿Qué tipo de hueso es la clavícula? Es un hueso largo.
Es par, porque encontramos dos, uno en el lado izquierdo y otro en el lado derecho. Es horizontal, no se encuentra en posición vertical como el húmero, y es bastante visible. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, en personas que son bastante delgadas, se les puede marcar bastante la clavícula a veces. Esta región, en la región superior del tórax. Bueno, casualmente su ubicación es la parte anterior-superior del tórax y va a presentar una serie de características. Dos caras, anterior y posterior. Dos bordes, un borde superior y un borde posterior. Y dos epífisis y una diáfisis. Bueno, la cara superior es la parte más lisa. ¿Por qué? Porque en esta parte vamos a ver muchas menos inserciones que las que vamos a ver en la región inferior. Principalmente, ¿qué músculo tenemos en la región inferior? Músculo subclavio. Aparte de muchos otros que vamos a encontrar ahorita más adelante. La parte external es la más ancha y voluminosa. ¿Cuál es la parte external? La que vemos con más recalco, más anchura. Esta es la parte que va a estar pegada al externo. Y de medial a lateral va de convexa a una versión más cóncava. Bueno, como saben, tenemos la epífisis lateral, la diáfisis y la epífisis medial. El borde posterior, el borde anterior. Y esta va a estar dividido en tercios. Un tercio lateral, un tercio medio y un tercio proximal. O medial. ¿Y esto es marcado para qué? Para entender diversas inserciones anatómicas y musculares que vamos a encontrar en esta región. Bueno, ahora sí, pasamos a recordar las diversas estructuras anatómicas. Tenemos dentro de la clavícula diversas rugosidades. Primero, las rugosidades laterales. Tenemos a la rugosidad trapezoide. Para pasar a la rugosidad conoide. Estas van a ser rugosidades que en la mayoría van a contener inserciones o, digamos, transcurre alguna estructura, sea muscular, cartilaginosa, ligamentosa, sean vasos como nervios, arterias o venas. El canal subclavio es muy importante, al igual que la rugosidad costoclavicular y lateralmente la región, la rugosidad medial en esta región. Desde una vista posterior vamos a encontrar al ligamento trapezoide o su rugosidad correspondiente. En el ligamento conoide en su rugosidad correspondiente. El músculo subclavio en su canal. Y el ligamento costoclavicular correspondiente a esta región. Finalmente, la inserción del músculo esternocleidomastoideo. Remarcamos sus bordes. Y ahora vamos a pasar a... recalcar sus partes. Como recalcamos, el primer tercio de la clavícula va a ser cóncavo, mientras que los dos otros tercios mediales o proximales van a ser convexos. ¿Qué se refiere a cóncavo? Que va a parecer como si tuviera un huequito. En cambio, convexo va a ser parecer que es como que sobresale, como si sobresale algo. En estas regiones tenemos diversas inserciones, como la del músculo deltoides, una parte, músculo pectoral mayor, en mucha mayor parte, músculo trapecio, que viene a insertarse una de sus partes ahí, y el esternocleidomastoideo. Aparte también tenemos diversos músculos en otras regiones que los vimos remarcados anteriormente. Ahora vamos a pasar a ver la escápula. Bueno, la escápula es un hueso plano, par, triangular, y forma parte de la cintura escapular. ¿Quiénes forman parte de la cintura escapular? La clavícula y la El escápula. húmero. Y el húmero. Los tres van a formar esta, sí, esta cinturón escapular. Pero los más importantes van a ser estos dos, la clavícula y la escápula. Van a encargarse de formar parte fundamental de esta región de unión. ¿Unión de qué? Como vamos a ver en la siguiente parte,
de unión del húmero, del brazo, de miembros de la extremidad con el hombro. Bueno, todo se ubica la escápula en la parte posterior superior del tórax. Bueno, acá tenemos diversas vistas de la escápula. Lo más relevante de la vista posterior es la espina, de la vista lateral la cavidad y de la vista anterior sería la fosa subescapular. Aparte también podemos remarcar el acromio. Bueno, va a tener dos caras, anterior y posterior, tres bordes, un borde medial, un borde espinal, bueno, medial o espinal, el lateral o axilar, que va a ser donde esté la cavidad, este va a ser el borde, y superior o cervical, este, todo está en la punta. Y tres ángulos, superolateral, superomedial e inferior. Ahora vamos a pasar a ver el siguiente músculo, al siguiente hueso. Bueno, va a tener diversas inserciones, el acromion es la parte más recalcante en esta región porque también va a contener diversas estructuras que van a insertarse. Y bueno, los músculos más recalcantes de esa región van a insertarse en las fosas y en los bordes, siendo estos como los romboides, los redondos. Y en las fosas, el músculo supra, infra y subescapular. Aparte vamos a encontrar diversas estructuras óseas, como la escotadura ósea, coracoidea, los labios o los bordes, las tuberosidades supra y subglenoidea, teniendo en cuenta la cavidad glenoidea para hablar de ellas. Y bueno, acá vamos a hablar de los músculos que van a insertarse en esta región, siendo el serrato mayor, los supra e infraespinosos, redondo menor, redondo mayor y los romboides también, así como el tríceps. Y bueno, este, mm, acá recordaríamos un poco más las partes de la escápula. Para pasar ahora sí al húmero. Hueso más largo al miembro superior, hueso largo, par, simétrico y de forma tubular. Tiene tres caras, una anterior, una medial y una posterior. Va a tener una epífisis proximal, una epífisis distal. La epífisis proximal va a estar en relación con la escápula o el omóplato. Y la epífisis distal va a tener relación con el radio del cúbito. Acá tenemos la cara, bueno, ventrolateral o ventromedial y la cara posterior. Ambas recalcadas en región anterior. Bueno, esta va a tener diversas inserciones, de las cuales vamos a hablar de los músculos del brazo, como del músculo del hombro, recalcado el músculo deltoides. Aparte tenemos el músculo coracobraquial, músculo braquial y el músculo bíceps braquial. Y en la región posterior tenemos el ejemplo del músculo tríceps braquial. Bueno, importante recalcar que también vamos a ver en esta estructura ósea la V deltoidea, inserción del músculo, bueno, en esta región, del músculo deltoides. Y bueno, canal de torsión, importante para la arteria braquial profunda y sus venas satélites, además de transcurrir por el nervio radial. Importante también recalcar, la epífisis proximal del húmero va a ser súper importante porque aquí vamos a encontrar diversas inserciones para el manguito rotador. ¿Quiénes conforman parte del manguito rotador? Bueno, el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular y el redondo menor. Todos estos van a formar parte de este manguito, insertándose en el troquíter o troquín. El único que se insertaba en el troquín, ¿quién era? El subescapular. ¿Quiénes se insertaban en el troquíter? El supra, el infra y el redondo menor. Bueno, las epífisis distales tenemos inserciones para el braquial anterior y diversos músculos del antebrazo que ahorita no los quiero marear, pero importante recalcar la región epitroclear. Espérame, esto no. Ya, la región epitroclear y epicondilia. Estas dos regiones van a ser sumamente importantes para tener en correlación con lo que tendría que ser el hueso del cúbito y el radio.
Bueno, importante también entender todas estas articulaciones que vamos a encontrar. Tenemos la articulación acromioclavicular, la articulación coracocromial, la articulación esternoclavicular, la articulación costoclavicular y la coracoacromial. Son diversas articulaciones que vamos a encontrar en toda esta región que va a conformar el hombro. Bueno, diversos accidentes que podemos encontrar en las apófisis, en los cóndilos, las crestas o los bordes, las diáfisis, eminencias o rugosidades o tubérculos, las escotaduras, que van a ser como los huecos, la espina, la epífisis, las fosas, inserciones, el trocánter y la tróclea. Y con eso terminaríamos el primer tema. Ahora, espérame, un ratito para pasar a la siguiente PPT. Ya. Ahora sí, vamos a sacar este PPT y vamos a poner el de segunda parte de huesos del miembro superior. Ya, les comparto PPT. Ya. Tenemos el hueso del miembro superior. Los últimos que nos faltan sería hablar de los huesos del antebrazo y de la mano. Bueno, el antebrazo, ¿cuáles tenemos? Tenemos al radio y al cúbito, o la ulna, también conocida. Tenemos diversas caras, entre los cuales tenemos a la cara anterior del cúbito, la cara anterior del radio, la cara lateral del radio, la cara medial del cúbito. Importante recalcar, ¿por qué? Porque el radio está localizado en una posición más lateral que el cúbito. La ulna o el cúbito está en una posición más medial u proximal al tronco. Bueno, en esta imagen de la vista posterior tenemos en la cara lateral, medial del cúbito, los bordes anteriores, mediales y laterales, así como sus caras posteriores, pues, propiamente dichas. Tenemos diversas escotaduras, los cuales van a ser de sumamente importancia para diversas inserciones y localizaciones de diversas estructuras. Importante recalcar que en los tres cuadros distales se encuentran divididos en superficial, medial y superficial lateral. Esto da por, espérame, una cresta lateral que se va a encontrar en esta región. Espérame, no sé por qué no me deja pasar a la siguiente. Ahí está. Perdóname por tantos dibujitos. Ahora sí. Tenemos acá las inserciones del músculo supinador corto, pronador redondo, flexor largo pulgar, pronador cuadrado, y todos estos músculos los vamos a ver en el tema de antebrazo. Así que no hace falta explicarlos mucho. Son importantes entender que toda esta región va a estar limitada por una serie de músculos y ligamentos, los cuales van a ser sumamente importantes para brindar la función de movilidad a toda la región de la muñeca. Ahora sí, vamos a hablar de las estructuras óseas. Tenemos a la cabeza del radio, su cuello y la tuberosidad bicipital. Cuando hablamos del cúneo, del cúbito, vamos a tener al olecrano, que va a formar parte de su cabeza, a su pico y la cavidad sigmoidea mayor, importantísima para la articulación del codo, y la apófisis coronoides, teniendo su pico, su cavidad sigmoidea menor, la tuberosidad cubital y los diversos bordes que va a contener aquí dentro. Bueno, aquí es importante recalcar las inserciones que van a tener con diversos músculos, como el bíceps braquial, y en la región posterior con el tríceps. La apófisis estiloides y la apófisis estiloides del cúbito, ambas van a tener el mismo nombre, pero unos van a ser del radio y otros van a ser del cúbito. Importantes para inserciones de diversos músculos que vamos a ver más adelante. Bueno, también vamos a tener correderas de los extensores de los dedos. Vamos a tener el canal medial y lateral, de los cuales van a estar compuestos por los extensores comunes de los dedos
por allí por el tendón extensor del propio del índice. El tercer canal por el tendón del extensor largo del pulgar. El segundo por el tendón del primer radial externo y segundo. Y el primero por el tendón del abductor largo del pulgar y el extensor corto del mismo dedo. Bueno, acá tenemos la articulación del codo, el cual vamos a ver más adelante. Pero es importante recalcar cómo el olecrano va a estar segmentado justamente para poder encajarse con la fosa olecraniana, teniendo su función de extender y flexionar el brazo sobre el antebrazo sobre el brazo. Y finalmente, los huesos de la mano. Tenemos en realidad entre 2 a 3 falanges por dedo, siendo el pulgar el único dedo que tiene 2 falanges. En general, los demás tienen 3, siendo estas falanges proximales y distales. El dedo pulgar no tiene mediales, solo tiene estas dos. Las demás cuentan con la falange medial. Y bueno, de color amarillo tenemos a los metacarpos o metacarpianos. Y de color morado tenemos a los huesos del carpo que ya vimos recalcado anteriormente. Bueno, todos estos huesos metacarpianos van a formar una articulación condilia con las falanges. Es importante recalcarlo. Mientras que los huesos del carpo van a formar una articulación artrodia entre los huesos del metacarpo, moviéndose en un solo eje. Importante entender las diversas articulaciones que vamos a entender en esta región. Además, es importante entender las diversas articulaciones que vamos a encontrar en la muñeca en relación al radio y al cúbito, ¿con qué? Con los huesos escafoides semilunar, piramidal y pisiforme. Y bueno, vamos a ver diversas inserciones de músculos que vamos a ver en la región de mano y muñeca. Así que, ahora sí les voy a pasar a compartir el PPT de hombro. La región de hombro. Bueno. mm, Listo. Ahora sí se las comparto. Ya estoy comenzando a compartir la pantalla para que puedan observarlo ustedes. Ahora sí. Vamos a encontrar en toda la región del hombro. Bueno, tenemos recordando 3 regiones, la región deltoidea, pectoral y escapular. Además de una región axilar, pero eso se ve en la región de axila que lo vamos a hablar más adelante. Bueno, ¿qué es el hombro? Es la región de la extremidad superior, la cual se va a unir al tronco con el miembro superior. ¿Quiénes lo componen? Lo componen los huesos, las articulaciones y diversos músculos. Dentro de los huesos vamos a encontrar los huesos, el hueso escapular, la clavícula y el húmero, además del resto de huesos del miembro superior. Las articulaciones diversas que van a encajar y asegurar todos estos huesos para brindar una mayor movilidad a todo lo que vendría a ser los músculos que van a trabajar en esta región. Dentro de estos músculos tenemos esos diversos que van a ser característicos de todas estas regiones. Dentro de la región deltoidea, ¿quién va a ser característico? El músculo deltoides. Dentro de la región pectoral, ¿quién va a ser característico? El pectoral mayor y menor. Y dentro de la escapular, ¿quiénes van a ser característicos? Los músculos de la región escapular. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente para hablar de la región deltoidea. La región deltoidea va a estar localizada en la región superior lateral del tórax, dentro de los cuales los límites serán los mismos que las inserciones proximales del músculo, dado que no contamos con la inserción distal de que debería ser la V deltoidea, dado que este se encuentra en la región del húmero, bastante distal en su diáfisis. Bueno, por lo que me vamos a hablar, que su límite proximal va a estar dividido en clavicular, recalcado por el acromio, el borde posterior del músculo deltoides,
el surco deltopectoral, recargando en un borde anterior, en la cara V deltoidea, en la impresión que va a tener, y la articulación glenohumeral recargada por dentro. Bueno, los planos de disección, la piel va a ser fina y elástica, muy inervada y sensitiva, recargada por el nervio axilar. En ella el músculo deltoides va a ser un relieve bastante visible. El tejido conectivo, tejido celular subcutáneo, va a poseer dos láminas, dentro de las cuales la primera va a ser la capa areolar o la superficial, y la laminar va a ser la segunda, la cual sea la profunda. La fascia es delgada y en esta región es la que recorrida por los músculos deltoides, por lo que sus fascias van a estar recargadas por la fascia del trapecio, la del pectoral mayor y la fascia escapular y de los músculos braquiales. Bueno, hablando un poco más de músculo deltoides, recalcando la imagen de la derecha, tenemos las diversas inserciones proximales. Como vemos, se divide en tres fascículos o porciones, a pesar de que sea un músculo compuesto y no tenga ninguna hebra, ninguna división segmentada totalmente. Tenemos tres subregiones dentro de la región deltoidea, dentro de su mismo músculo. Una región anterior, remarcada por el borde anteroposterior clavicular. La región media recalcada por la porción escapular del acromio y la región posterior recalcada por la espina de la escápula. Bueno, una inserción distal en la V deltoidea. La acción va a ser el principal abductor, separador, si quieren llamarlo así, del brazo entre 30 a 90 grados. Además, va a encargarse de la extensión y llevar el brazo hacia atrás. Además va a estar inervado por el nervio axilar. Como vemos en la imagen de la izquierda, esa va a ser una imagen de la práctica del músculo deltoides. Y su trabajo va a ser ¿qué? Abductor entre 30 y 90 grados. Pasamos a la región pectoral, hablando de ¿qué? De los planos de disección, teniendo una piel fina y elástica, inervada sensitivamente por nervios perforantes anteriores que provienen de los 6 primeros nervios intercostales. El tejido celular subcutáneo, teniendo capas areolar y una laminar, unida a la fascia pectoral. Y muy importante en esta región. Por eso hablamos de las fascias pectorales, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. El espacio interpectoral va a estar compuesto por ambas fascias, la fascia pectoral superficial y la fascia pectoral interna. Estas fascias van a formar un espacio entre ellas, como vemos en la imagen de la derecha, teniendo el pectoral mayor recargado con color rosa y con letras negras y mayúsculas, y el pectoral menor recargado con letras minúsculas, también del mismo color. Entre ellas vemos un espacio. Este espacio va a ser el espacio interpectoral. Importante recalcar que el músculo va a estar recubierto por su propia fascia. En este caso, ambos músculos por sus propias fascias. Entre estas se va a formar este espacio. Este espacio va a ser sumamente importante, dado que va a tener unas diversas estructuras en su interior. Dentro de ellas vamos a encontrar a la arteria toracoacromial y sus cuatro ramas, siendo la torácica superior, la arteria clavicular y la rama acromial y deltoidea, además del nervio pectoral mayor y nervio pectoral menor, los vasos linfáticos y tejido graso fundamental para funcionar de relleno y protección también. Bueno, los límites van a ser bien parecidos a los límites que va a tener el músculo pectoral mayor, siendo el reborde o línea clavicular la parte media del hueso del esternón, conteniendo el manubrio, el esternón y la apófisis hipoides, el surco del pectoral en lateral y distalmente el borde inferior del músculo pectoral remarcado por la sexta línea costal. Bueno, en la región pectoral tenemos al músculo subcostal. Este músculo subcostal va a originarse en la primera costilla, siendo la borde superior de la porción media de esta primera costilla, insertándose distalmente en la cara inferior del tercio medio de la clavícula. La acción va a ser la de brindar equilibrio a este hueso, la clavícula, y el de bajar los hombros. Estas van a ser las principales funciones que vamos a encontrar dentro de este músculo. Bueno, inervado por el nervio subclavio, rama C5, C6. Ahora sí, hablando de ambos músculos pectorales, tenemos el músculo pectoral mayor. Como hablamos, va a este, insertarse a lo largo del reborde
clavicular, pasa por el borde del esternón, manubrio, cuerpo y apófisis sifoides y pasa por la sexta costilla, el borde inferior de ella. Además de ello, va a tener una inserción distal en la cresta subtroquiteriana. Bueno, inervado por, por la porción clavicular C5 y C6 y por la porción esternocostal C6, C7, C8 y T1, y va a tener la función de ¿qué? De retraer ambos brazos y de juntarlos. Músculo pectoral menor. Este músculo va a estar originado ¿en qué? En las costillas 3, 4 y quinta. Esta tercera, cuarta y quinta costilla, como vemos en la imagen de la derecha, va a formar el origen de este músculo pectoral menor, insertándose distalmente ¿en dónde? En la apófisis coracoides. ¿Parte de qué? ¿De dónde? Del hueso escapular. La acción, baja la escápula. Si está insertado en la escápula, significa que va a tener función o sobre ella, o la escápula va a tener función sobre la otra inserción. Es fundamental. Entonces, si tiene función sobre la escápula, significa que también va a tener función sobre las costillas. Entonces, ¿cuál es esa función? Va a ser un nervio, un músculo inhalador accesorio. O sea, va a encargarse de inhalar o respirar. No principal, pero un accesorio, sí. Inervado por el nervio mediano, rama C7, C8. Bueno, el surco pectoral, súper importante, recalcado en esta región, el cual va a contener a la vena cefálica, va a pasar por esta región. Aparte, también es fundamental para entender los límites de la región pectoral y la región deltoidea. La región escapular va a estar localizada en la región posterolateral del tórax. Será principalmente limitada por el omóplato y la escápula. Y bueno, el límite superior, el borde superior o cervical del hueso escapular, el borde medial de la escápula, el borde lateral o axilar de la escápula. Simplemente va a tener una piel bastante inervada y por los nervios perforantes posteriores, que son ramas de los nervios intercostales posteriores. Dos láminas, alveolar y laminar, dentro del tejido celular subcutáneo. Y la facies va a estar recubierto por las facies de estos músculos que encontramos aquí. ¿Cuáles son los músculos que encontramos acá? Bueno, tenemos al músculo redondo menor. Este músculo redondo menor va a estar remarcado en el borde látero inferior, látero posterior inferior de la escápula, insertándose distalmente en la cresta subtroquiniana, siendo este redondo mayor. O canal o cresta o labio subtroquiniano. La acción va a ser la de retroflexor, la de aducción y la de anteflexor. Innervado por el nervio infraescapular, rama de C5, C6 y C7. Un músculo romboides va a estar originado ¿en dónde? En las apófisis espinosas de vértebras que van a cubrir toda la región entre cervical y torácica, insertándose distalmente en el borde posterior inferior de la escápula, teniendo la acción de la aducción y el campaneo, el de juntar las escápulas, inervado por ramas C4 y C5. El músculo redondo menor va a originarse también en el borde infero-posterior lateral de la escápula, bueno, posterior inferior lateral de la escápula, por debajo del músculo redondo mayor, insertándose en la cara posterior del troquita, bajo del supra e infraespinosa. Bueno, el músculo subescapular, que no es el que sale en esa imagen, sino va a ser el músculo que va a estar marcado por la región anterior de la escápula, el cual va a estar originado desde la fosa subescapular, insertado distalmente en el troquín. La acción va a ser la de rotación interna, la de un músculo abductor y retroflexor, así como inervado por el músculo subescapular, rama C5 y C6. Finalmente tenemos el músculo supraespinoso e infraespinoso, ambos insertados, originados en sus fosas respectivamente. El músculo supraespinoso se ha insertado en la cara superior del troquíter
y el infraespinoso en la zona posterior. El supraespinoso va a tener la acción de ser el abductor iniciador de 0 a 30 grados y el retroflexión del brazo, inervado por el nervio supraescapular, rama C5, C6. El músculo infraespinoso va a hacer la rotación externa, inervado por el nervio supraescapular, rama C5, C6 también. Bueno, acá recalcamos todos los músculos y la memotecnia de Silver Surfer. Bueno, Silver, para recalcar los músculos. Ay, ya bueno, acá no sale. Pero recalcar los músculos del manguito rotador, que son el supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, que van a ser los rotadores externos. Mientras que el rotador externo va a ser el subescapular. Entonces, subescapular, el único interno, te suena a Subway Surfers. Entonces, Subway Surfers se caracteriza ¿por qué? Porque tiene una tablita. Casualmente, el personaje de Silver Surfer también tiene una tablita. Entonces, la tablita te va a hacer recalcar ¿a qué? Al subescapular. Mientras que el personaje, Silver Surfer, te va a hacer recordar ¿a qué? A los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Todos estos que les recalqué siendo rotadores externos. Bueno, ya les hablé un poco del manguito rotador. Todos estos músculos que les mencioné hace un ratito van a insertarse o en el troquíter o en el troquín. Bueno, lo único que va a insertarse en el troquín va a ser el subescapular, pero van a brindar la función que debieron brindar los ligamentos, porque los ligamentos trabajaron horrible. Entonces nosotros necesitamos a alguien que cubra esa labor. Como que sea una empresa y tienes a alguien que no está haciendo bien su trabajo, tienes que contratar a más personas, así no sepan y no hayan estudiado la carrera que estudió él, tienes que mandar a alguien. Imagínate que tienes que contratar a un ingeniero de sistemas, pero no tienes, entonces ¿qué haces? Contratas a un grupo de estudiantes que solo tienen cómputo, entonces tal vez saben un poco, pero no están a nivel. Entonces eso es lo que hace. Son los tendones que reemplazan a los ligamentos. ¿Cumplen esa función? Sí, la cumplen. ¿La hacen a la perfección? No. Por eso es que se provocan las luxaciones. Pero también están sobreexigidos porque eso no es lo que tienen que hacer, lógicamente. Bueno, la irrigación está dada por la arteria subclavia, la axilar y la humeral o braquial, dentro de los cuales tenemos una serie de ramas importantes, dentro de los cuales tenemos a la acromial, que va a ser remarcada porque va a ser la única que va a tener 4 subramas. Las circunflejas braquiales, que van a abrazar al músculo, perdón, al hueso humeral, y la torácica superior. Bueno, el retorno venoso va a estar dada por la vena cefálica y la basílica, siendo la vena cefálica remarcada por una rama de la vena axilar, y la vena axilar continuaría para formarse en la vena basílica, además de tener la vena subclavia y axilar propiamente dichas. La inervación va a estar formada por el plexo braquial, siendo estas las raíces C5, C6, C7, C8 y T1, de ellas saliendo diversos nervios terminales, como el torácico largo, tenemos a los nervios musculocutáneos, axilares, medianos, radiales y cubital lunar, dentro de los cuales van a salir incluso más ramas. Bueno, tenemos una serie de raíces, las cuales van a juntarse, C5 C1 con C6, C7 se queda sola y C8 con T1. Estas van a formar los troncos, superior, medial e inferior, dentro de los cuales se van a dividir. Los anteriores de medial y superior van a juntarse. Todos los posteriores van a irse a C7, al tronco medio, y el tronco inferior se va a quedar únicamente con su anterior. Estos van a formar los fascículos. Estos fascículos van a ser lateral, posterior y medial, los cuales van a volver a juntarse algunos. ¿Para qué? Para formar los nervios. Estos, los radiales, el axilar, el mediano, el músculo cutáneo y el cubital ulnar. Bueno, dentro de todas estas regiones de entuideas, escapular y pectoral, vamos a encontrar diversos reparos y estructuras anatómicas como los triángulos y sus respectivos cortes. En este caso, el triángulo redondos, limitado superiormente por el redondo menor, inferior por el redondo mayor y lateral por el húmero, como vemos este triángulo enorme. Este va a estar, digamos, pinchado o atravesado, así, como si fuera el nervio musculocutáneo, lo va a atravesar y lo va a partir en más triángulos o en más estructuras, digamos así. Una de estas estructuras va a ser el cuadrilátero húmero-tricipital. ¿Por qué? Que va a tener una relación en el límite superior con el redondo menor,
el inferior con el redondo mayor, el medial por la porción larga del tríceps y lateral por el húmero, conteniendo la arteria circunfleja braquial, posterior, sus dos venas satélites y el nervio axilar, el cual va a pasar por el canal de torsión. Luego tenemos el triángulo homotricipital, teniendo un límite superior, inferior y lateral. El límite superior va a estar demarcado por el redondo menor, el límite inferior va a estar remarcado por el redondo mayor, el límite lateral va a ser la porción larga del tríceps braquial y conteniendo la arteria circunfleja escapular y sus dos venas satélites. Y por último, el triángulo de Avelino-Gutiérrez o humeral tricipital, dado por su límite superior por el redondo mayor, el límite medial por la porción larga del tríceps y el límite lateral por el húmero, teniendo contenido la arteria braquial profunda, sus dos venas satélites y el nervio radial, importante para la región del antebrazo. Y con esto les voy a pasar a la siguiente diapositiva. Déjenme un ratito que saco la siguiente diapositiva, que vendría a ser la región de axila. Ya. Acá está para presentarles. Espérense, un poquito de agua. Ya. Ya lo estoy comenzando a presentar para ir a la región de la axila. Acá está. Bueno, la región de la axila va a ser la última región que nos faltó mencionar en el hombro, porque no forma parte del hombro en sí, remarcada por diversas estructuras óseas, como la escápula, diversos bordes de la costilla, y al igual que el húmero. Bueno, ubicación se va a ubicar en la región anterior pectoral y posterior escapular. Forma un prisma cuadrangular, teniendo un vértice proximal y una base distal. Y bueno, los límites. Empezamos con el vértice ubicado en un tercio medio en la cara inferior de la clavícula, de los cuales van a tener sus propios límites. El proximal, la clavícula y el músculo subclavio. El distal, la cara superior de la primera costilla y lateral, la apófisis coracoidea. Bueno, un dato importante es que el vértice de la axila comunica el cuello con el miembro superior, por donde va a pasar un conducto. Este conducto se va a llamar cérvico axilar. Por este conducto van a pasar una serie de estructuras. La vena axilar, la arteria axilar y diversos cordones y o estructuras. Bueno, ¿cuáles son los diversos límites aparte del vértice? Bueno, tenemos un borde anterior dado por el borde inferior del pectoral mayor, el borde posterior dado por el borde lateral superior del dorsal ancho, el borde lateral por la línea de unión de la tangente que pasa por la cabeza del número que une el borde inferior del pectoral mayor con el borde lateral superior del dorsal ancho y el borde medial que une este, toda la región proximal que vendría a formar esta región axilar lateral superior del dorsal ancho que pasa por la pared torácica y el borde inferior del pectoral mayor, formando en ellas un borde. Bueno, los planos de decisión va a tener a la piel con presencia de folículos pilosos y adiposos. Importante que el tejido subcutáneo va a ser plano y trabeculado, además de fuertemente adherido a la piel. Y vamos a encontrar fascias entrecruzadas de la región pectoral. Las paredes van a tener una pared ventral, una pared dorsal, una medial y otra lateral. La pared ventral va a estar demarcada por el pectoral mayor y menor. La dorsal por el músculo subescapular redondo menor, redondo mayor, incluyendo la escápula. La medial en relación a la pared torácica, que vamos a encontrar los 4 primeros arcos costales, con los espacios y músculos intercostales, recargando el músculo serrato mayor o anterior, a la arteria torácica lateral y al van intercostal, vena, arteria y nervio intercostal. A la región anterior, lateral, vamos a encontrar la articulación escapulohumeral, la porción corta del músculo bíceps braquial y el músculo coracobraquial, importante en esta región. Bueno, el contenido de esta región axilar, tenemos a la arteria axilar, valga la redundancia, y muchas de sus ramas, la vena axilar y las venas tributarias, y los cordones o ramos colaterales y terminales del plexo braquial. Además de los linfonodos, que van a ser parte de la región linfática, que vamos a encontrar bastante abundantemente en esta región, y alta cantidad grasosa. Bueno, diversas ramas de la arteria axilar, de las cuales vamos a encontrar la arteria toracoacromial, recalcada ¿por qué? Por sus 4 fasciculitos, siendo la torácica superior, la clavicular, la acromial y la deltoidea.
La torácica lateral, formando así, también llamada la memoria externa. La arteria subescapular, subdividiéndose en torácica larga y escapular circunfleja, y así subdividiéndose. Bueno, las relaciones de que va a tener esta arteria van a ser con diversas estructuras musculares, tanto como nerviosas, como el músculo pectoral mayor y menor y el nervio mediano, y con el músculo subescapular y el cordón posterior, al igual que el mismo nervio que les mencioné. Además de lateral con el músculo coracobraquial y el cordón ventrolateral, y medial con el cordón ventromedial y la pared torácica. Bueno, acá tenemos un cuadro donde podemos ver a la arteria subclavia, axilar y próximamente la humeral braquial, demarcada por sus límites y sus diversas ramas. Luego tenemos torácica superior, la clavicular, la acromial, la deltoidea, la subescapular, circunfleja escapular, entre otras. Importante recalcar, de las arterias subclavias hay unas ramas que son necesarias. El tronco tirocervical va a dar origen a la arteria tiroidea inferior, la arteria cervical transversa y la arteria supraescapular. En el borde superior de esta escápula hay una escotadura, como lo había mencionado en nuestras anteriores diapositivas. Se transforma en un orificio cuando llega el ligamento transverso y ya se comienza a llamar orificio coracoideo. Ese mismo nombre, solo que en vez de escotadura se llama orificio. Por ahí van a pasar el nervio subescapular, por encima de la arteria supraescapular, que va a anastomosarse con otras, formando el circuito bicarante de la escápula. La cosa es que la escápula en sí va a formar un circuito arterioso, de los cuales va a encargarse este, estas arterias, ramas de todas circunflejas y ramas de las ramas de la axilar, las cuales van a encargarse de qué? De irrigar tanto el hueso como los músculos de esta región, que son bastantes. Acá tenemos el círculo y bueno, ahora vamos a hablar del retorno menos. La vena axilar se origina por la unión de las dos venas braquiales satélites a nivel del borde inferior, donde tenemos algunas tributarias, toracocrumial, las torácicas laterales, las subescapulares, las circunflejas braquiales anteriores y posteriores, y la vena cefálica y la basílica. Bueno, los cordones y el ramo del plexo braquial, esto ya lo vimos en la anterior diapositiva. Acá tenemos otro dibujo para que entiendan un poco más entre la raíz, los troncos, las divisiones, que también se le llaman troncos secundarios, los cordones y los nervios terminales. Y bueno, estas regiones por donde van a pasar los nervios. El nervio subclavio, cerca del músculo subclavio. El nervio supraescapular, cerca de la región del músculo supra e infraescapular. El nervio angular de la escápula, por el músculo elevador de la escápula, se insertado acá. El nervio romboides, por el músculo romboides. El nervio torácico largo, o de Charles Bell. Y el nervio respiratorio, o el músculo serrato mayor. Al igual que diversos nervios en la región anterior, como el pectoral menor, el subescapular inferior, el torácico dorsal, el subescapular superior y el pectoral mayor. Todos estos encontrados en la región que venía mencionando, espacio interpectoral. Ahora sí, los linfonodos de la axila. Tenemos una serie de linfonodos, los cuales van a encargarse de qué? De recoger toda la linfa del miembro superior, dividiéndose en diversos tipos de linfonodos, los cuales se dividen de acuerdo a su ubicación. Los mediales, los dorsales, los laterales o braquiales, los centrales y los apicales, como vemos en la imagen de la izquierda. Acá tenemos un breve resumen de lo que les estaba mencionando, al igual que las diversas anastomosis arteriales y sus subdivisiones a partir de irrigación del corazón que pasa por la aorta, por el callado, y dependiendo del lado en el que estamos hablando, por el tronco arterial brachiocefálico o la arteria directamente subclavia. Y bueno, con eso terminaríamos la región axilar y les voy a pasar a compartir el siguiente PPT, que vendría a ser el de la región del brazo y del codo. Sí, todavía tenemos tiempo. Ya. Mm,
Esperen un ratito mientras está cargando. Mm, Acá está. Listo. Les procedo a compartir en PPT. Y ya. Compartir la pantalla. Comenzar a compartir. Bueno, tenemos en la región del codo. Espérame. Aquí está. Región del codo. Brazo y codo en realidad. Espérame. Ya. Ahora sí. Bueno, esta región va a estar remarcada por dos regiones, la región anterior y la región posterior, delimitada por los músculos de la región anterior y la región posterior delimitada por los músculos, bueno, o el músculo de esta región, el cual es el tríceps braquial. Límites, límite proximal y distal. El límite del brazo proximal es el plano horizontal imaginario entre el borde del pectoral mayor y el dorsal ancho. Dorsal ancho, unos músculos principales de lo que vendría a ser la espalda. Bueno, límite distal a una pulgada por encima de la epitropia, que vendría a ser importante cuando hablemos del codo. El retorno venoso va a estar remarcado por las venas superficiales, cefálica y basílica, encargadas de recoger la sangre de las regiones más externas. Cuando hablamos de las venas profundas, vamos a hablar únicamente de la vena braquial y sus diversas ramas, al igual que de la vena basílica y cefálica. Los nervios superficiales. Los nervios superficiales van a ser el nervio cutáneo interno, braquial cutáneo interno y el accesorio de este mismo. Ambos van a encargarse de la inervación sensitiva en toda esta región, tanto sensitiva como, bueno, principalmente sensitiva, pero también funcional. Como vemos en la imagen de la derecha, va a transcurrir cerca o relación a la vena cubital y a la arteria humeral. Así como en la imagen inferior izquierda, podemos observar cómo los diversos nervios van a encontrándose, van a encontrarse inervando sensitivamente a esta región, siendo el nervio radial, el cutáneo antebraquial, el intercostal braquial, o cutáneo braquial medial, el, el axilar y dentro más adelante el lunar, en la región de la mano. Bueno, los planos de disección. Los planos de disección va a estar dada por la piel, delgada, muy fina y pocamente inervada, el tejido celuloso cutáneo, la areolar y laminar. ¿A qué me refiero con pocamente inervada? Pocamente inervada exteriormente, va a tener una alta inervación en el interior. Tejido celuloso subcutáneo dividido en areolar y laminar, donde tenemos en laminar las venas superficiales, los nervios superficiales y la poneurosis y músculos. Dentro de esta poneurosis tenemos, es importante recalcar, a diversos tabiques, el lateral y el medial, ambos intermusculares, dividiendo la región en anterior y posterior, donde tenemos acá en la región anterior al músculo braquial anterior, músculo bíceps braquial. También podemos encontrar acá al coracobraquial y en la región inferior y el músculo braquial en sí. Y acá vamos a encontrar a músculo tríceps braquial y sus tres fascículos. Bueno, lo plano muscular, vamos a encontrar al bíceps teniendo un origen en dos inserciones. La porción lateral, perdón, la porción larga, teniendo una porción superior en la cavidad glenoidea y uniéndose a la porción corta, originada de la apófisis coracoides, insertándose distalmente en la tuberosidad bicipital del hueso del radio. La acción va a ser la de flexionar, así como cuando quieren sacar el músculo del brazo, es mostrar el bíceps. Aparte de mostrar la supinación, de eso también se encarga el bíceps, inervado por la porción anterior del nervio músculo cutáneo. El músculo coracobraquial, originado en la región axilar en la apófisis coracoides y insertado distalmente en la cara interna del húmero. Va a encargarse de extender el brazo y de abducirlo. Inervado también por el nervio músculo cutáneo. El plano muscular tenemos el braquial, originado en la mitad distal de la superficie interior del húmero,
Distalmente en la apófisis coronoides de la ulna, acción también va a ser la de flexión y este, flexionar en su pin anterior, inervado por la porción anterior del nervio musculocutáneo. Por lo que tenemos recalcado que todos los músculos de la región anterior van a estar inervados ¿por quién? Por el músculo cutáneo. El tríceps braquial, músculo de la región posterior, contiene tres fascículos, los cuales se originan a partir del reborde escapular y el húmero. Estos tres poseen un único tendón, el cual se acopla en el olecrán. La acción, si uno va a flexionar, como todos los anteriores, la mayoría de anteriores flexionan, posterior va a extender. De eso se encarga. Inervado por el nervio radial, el cual transcurre por este canal de torsión, en el cual se encuentra la región posterior del húmero. Irrigación arterial, recargada por el braquial cutáneo interno, el radial, el lunar y cubital y el mediano. Ambos tienen diversas relaciones con músculos y nervios y venas de esta región. Dentro de estas van a tener diversas ramas, las musculares, siguiendo los músculos, las nutricias, yendo directamente a nutrir el hueso, y braquial profunda y las colaterales. Las colaterales van a servir para la región del codo, que lo vamos a hacer ahorita, y la braquial profunda para transcurrir en todo lo que le queda del brazo. Las ramas profundas nerviosas tenemos el nervio musculocutáneo, mediano y cubital. Esos tres, dentro de estos tres recargamos mayoritariamente el músculo cutáneo porque va a perforar al músculo coracobraquial. Lo va a inervar, obviamente, también, y toda la región anterior del brazo. Bueno, importante recalcar cómo va a brindarse esta relación entre el nervio musculocutáneo y la arteria braquial. Bueno, la articulación del codo, perdón, va a ser remarcada por las estructuras óseas del cóndilo, epicóndilo, tróqueo, peritróquea, fosa radial, fosa coronoidea y fosa olecraneal. Además del olecrano, la cabeza del radio y la apófisis coronoides, siendo estas encontradas en la una y el radio. Bueno, los ligamentos que forman el codo. Tenemos el ligamento colateral radial, el colateral cubital lunar, el ligamento anular, el ligamento colateral accesorio, el ligamento transverso y ambos fascículos. Estos insertándose en estas estructuras óseas, brindando así un mayor acomodo en toda esta región. La irrigación va a estar dada por ramas de la braquial, de la ulnar y de la radial. Las ramas de la arteria braquial van a ser la radial y la cubital, así como sus diversas subramas, dentro de las cuales encontramos a a la interosia común y parte de la interosia anterior como posterior. Las ramas ulnares o cubitales, tenemos a la arteria cubital colateral superior, inferior, recurrente cubital anterior y recurrente cubital posterior. Las radiales van a ser la radial colateral y la recurrente radial. Y con esto terminaríamos el tema de brazo y codo. Por lo que con esto vamos a irnos con antebrazo. Ahora sí, vamos a abrir antebrazo. Ya. Siendo este el penúltimo tema antes de ya hablar de carpo, metacarpo y falanges. Así como la región de la muñeca. Compartir pantalla, comenzar. Ya está. Ahora sí. El antebrazo. ¿Por qué va a estar demarcado por los huesos del radio y el cúbito? Además de una serie extensa de músculos que vamos a encontrar en esta región. Está demarcada por una serie de planos de disección. La piel fina tiene la característica de ser hipocrómica, o sea, deja ver las venas superficiales de esta región. El tejido celuloso cutáneo presenta sus respectivas capas y podemos observar las venas superficiales. Y este es el, esta va a tener una forma cilindroidea
por lo que es aplaneado de atrás hacia adelante. Y va a tener una serie de límites. El límite proximal va a ser un plano horizontal que pasa por 1 pulgada debajo de la epitróclea, y el límite distal es un plano horizontal que pasa por encima de la cabeza del cúbito. Para estudiarlo mejor se divide en anterior, posterior y lateral. Bueno, vamos a encontrar una serie de retornos venosos como el arco venoso dorsal de la mano y las venas superficiales del antebrazo. El arco venoso superficial de la mano, vamos a verlo también en la siguiente, pero es la vena radial superficial y la vena cúbita superficial las que van a conformar a este arco. Luego vamos a encontrar las venas superficiales, las cuales, aparte de estas dos que ya mencionadas, vamos a encontrar la vena mediana superficial, vena mediana lateral y vena mediana medial. Y los nervios superficiales. Bueno, tenemos al nervio antebraquial cutáneo lateral y el cutáneo medial. Estos subdividiéndose en también diversos nervios terminales para brindar inervación sensitiva a toda la región del antebrazo. Además que vamos a presentar 8 músculos agrupados por 4 planos. El primer plano va a estar dada por el músculo pronador redondo, insertada aproximadamente en la epitróclea y en el borde medial de la apófisis coronoides. Distalmente se inserta en el tercio medio de la cara lateral del radio, inervado por el nervio mediano propiamente dicho. En la imagen inferior derecha podemos observar esta imagen mucho más acortada, pero vemos claramente cuál sería su recorrido. El músculo palmar mayor, insertado aproximadamente en la epitróclea, distalmente en su tendón se insertará en la basis o epífisis proximal del segundo o tercer metacarpiano, inervado por el nervio mediano. La mayoría de los músculos que van a terminar en la región de la mano y la muñeca van a ser inervados por el nervio mediano, dado que este va a tener su principal función y inervación en esa región. Músculo palmar menor, insertado aproximadamente en la epitróclea también. Distalmente su tendón largo se insertará en el vértice de la fascia tenar y fascia palmar. Músculo cubital anterior, aproximadamente insertado en la epitróclea en el borde posterior del cúbito. Distalmente su tendón llega a insertarse en el hueso pisiforme y a partir de ahí brindará la acción del ligamento isquioanchoso, el cual brindará acción y se insertará en la base del quinto metacarpiano, inervado también por el nervio cubital. Yendo ahora a un segundo plano, donde podemos observar al músculo flexor común superficial de los dedos. Este se inserta aproximadamente en la epitróclea, en el borde medial de la apófisis coronoides del cúbito y en el borde anterior del radio. Estos tres, de la inserción proximal, se unirán a un tendón y llegarán a la mano. Distalmente, los cuatro últimos dedos se insertarán en diversos tendones, a su vez se subdividirán en dos lengüetas, que se insertarán de manera de pinza en la base de las falanges medias de los dedos correspondientes, para brindar la movilidad. Todos en cuestión que hablemos a excepción del pulgar. Músculo flexor común profundo de los dedos, aproximadamente en la cara anterior y medial del cúbito, en el borde anterior del cúbito y en el apófisis coronoides, y en la cara anterior de la membrana interósea, entre los huesos ulnar y radial. Distalmente en los 4 últimos dedos mediante 4 tendones que van a perforar diversas fascias. Sus fascículos están inervados por el nervio mediano y sus fascículos mediales por el cubital. El músculo flexor largo del pulgar, aproximadamente en la cara anterior del radio, 2 tercios proximales aproximadamente, y en la cara anterior de la membrana interósea, y distalmente atraviesa los fascículos del flexor corto del pulgar en la falange y distalmente del dedo mencionado, inervado por el nervio mediano. El músculo pronador cuadrado, yendo esto en la región más distal. Presenta fibras transversales que se unen al cúbito, insertado de manera proximal y distal en el borde y cara anterior del cúbito y radio, distintivamente, un cuarto distal, y es inervado por el nervio mediano. Los vasos y nervios, tenemos de acuerdo al tercio proximal, el tercio medio y el tercio distal. El tercio proximal va a estar compuesto por el músculo supinador largo, el tercio medio se acompaña de la rama superficial del nervio radial, y el tercio distal es superficial y va a estar formado por el canal formado por el supinador largo con el pulpar mayor. ¿El canal del qué? Del pulso radial. Ahora quiero que usted palpa la arteria radial. Canal del pulso radial, lateralmente por el tendón supinador largo del pulmón mayor, contiene la arteria radial y sus dos venas satélites, para posteriormente anatomizarse y formar la tabaquera anatómica, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Las ramas colaterales de la arteria radial van a ser la recurrente radial anterior, las ramas oculares, la arteria transversa anterior del carpo y la
la arteria radiopalmar. Todas estas, la mayoría mencionadas en la anterior diapositiva, pero importantes remarcadas en la imagen de la derecha. Así como también tenemos la arteria dorsal del pulgar, la arteria radiodorsal, la interosia del segundo espacio y la del primer espacio. Las ramas colaterales de la arteria cubital. Tenemos a los troncos de las recurrentes cubitales, la recurrente cubital anterior y la posterior. Los troncos de las interosias, de los cuales hablamos de la interosia anterior y la interosia posterior, y las ramas musculares, así como la arteria travesa interior del carpo, el cúbito dorsal, la cúbito palmar y la cúbito terminal. Hablando ahora de los nervios, tenemos principal al nervio mediano, relacionado a nivel del codo con el canal bicipital medial conjuntamente con la arteria braquial. El nervio mediano va a perforar y pasa entre los dos fascículos de inserción del pronador redondo. A nivel de la muñeca pasa por delante del retináculo flexor y va en este canal formado por el tendón palmar mayor y el palmar menor. El cubital va a estar en relación con el codo y el antebrazo. En el codo va a ingresar por el canal del epitrocleo olecraniano. Y el antebrazo va a ubicar inicialmente en los dos fascículos proximales del cubital anterior, descendiendo, para luego lateralmente posicionarse en el tendón cubital anterior. Y en la muñeca va a pasar por delante del retináculo flexor o ligamento anular del anterior del carpo y pasa por fuera del pisiforme para tener una inervación más distal en algunas palabras. Bueno, el nervio cubital sí se va a dividir entre el nervio mediano y cubital para la inervación de la mano. La región lateral del antebrazo va a estar remarcada también por piel fina y hipocrómica. Se puede deslizar en el plano subyacentes y encontramos nervios sensitivos dependientes del nervio radial superficial. Luego tenemos uno de los principales músculos al supinador largo, insertado aproximadamente en el cuarto distal del borde lateral del húmero, distalmente hasta la epífisis distal del radio en la cara lateral y brindando así su tendón en sí, inervado por el nervio radial. El músculo primer radial externo insertado aproximadamente por el epicóndilo por debajo del supinador largo, en una inserción escamosa, distalmente en el dorso de la epífisis proximal o base del segundo metacarpiano, inervado por el nervio radial. El segundo radial externo, insertado principalmente en el epicóndilo y distalmente en el dorso de la epífisis proximal o base del tercer metacarpiano, es inervado por el nervio radial. El músculo supinador corto, el músculo más profundo de este plano, y se inserta aproximadamente en el epicóndilo y distalmente va a estar dado en el borde lateral del cúbito. Por debajo de ella encontrábamos la capa o la cavidad sigmoidea menor en el ligamento anular inervado por el nervio radial. La región posterior del antebrazo, recargada por el músculo extensor común de los dedos. Y en un plano más profundo que vamos a ver al músculo extensor propio meñique y al cubital posterior. Ahora sí, regresando, tenemos una piel gruesa e hipercrómica, dada por la presencia de vellos. Tejido celular subcutáneo, encontramos nervios que van a depender del nervio radial superficial y van a dar inervación sensitiva. Bueno, plano muscular, músculo extensor común de los dedos, va a estar inervado por el nervio radial y se inserta aproximadamente en el epicóndilo, en la fascia antebraquial y en el tabique intermuscular para su inserción distal correspondiente. El músculo extensor propio del meñique, inervado por el nervio radial, se inserta aproximadamente en el epicóndilo y su tendón se inserta de manera distal, uniéndose al tendón del extensor común de los dedos que se dirige al meñique. El músculo cubital posterior, inervado por el nervio radial, se inserta de manera proximal en el epicóndilo y en la cara del borde posterior del cúbito. Distalmente, su tendón llega al quinto metacarpiano. Finalmente tenemos el músculo anconio insertado aproximadamente en el epicóndilo y el olecrano, distalmente en la parte proximal de la cara del posterior del cúbito. Para llegar a un plano profundo donde tenemos al abductor del pulgar inervado por el nervio radial, insertado de manera proximal en la cara posterior del cúbito y la membrana interósea. De manera distal, su tendón también llega a la base del primer metacarpiano. Luego tenemos el extensor corto, largo del pulgar y el propio del índice. Todos inervados por el nervio radial. El primero insertado de manera proximal en el tercio distal de la cara posterior del radio, el segundo insertado de manera proximal en la cara posterior del cúbito y el tercero insertado en la cara proximal posterior del cúbito. De manera distal, su tendón llega en el primero a la base de la falange proximal del pulgar. En el segundo, su tendón se inserta en la base de la falange distal del pulgar. Y el tercero se inserta uniéndose en el extensor común de los dedos para llegar finalmente al índice.
Acá es la tabaquera anatómica que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por lo que les comienzo a compartir la siguiente diapositiva, para no cambiar. Espérame. Ya. Ahora sí, vamos con el último tema, para ya cerrar con el repaso. Y tenemos... ah, ah, acá está. Ya. Ahora sí, vamos con el último tema. Tenemos la región de la muñeca y la mano. La región de la muñeca va a estar delimitada por unas relaciones anatómicas como el cuerpo del cúbito, la cabeza del cúbito y el tendón del cubital posterior. En la imagen superior de la derecha podemos ver todas estas regiones en cuanto hablemos de una vista ósea únicamente. Y en la imagen inferior podemos ver el cúbito en la versión de prona, cómo va a remarcarse la cabeza. Bueno, ahora sí vamos a ver la tabaquera anatómica. Formada, bueno, tenemos acá diversos tendones y estructuras óseas como el cuerpo del cúbito, la cabeza del cúbito, el tendón del cubital posterior, el tendón del primer radial externo, el extensor largo del pulgar, del propio del índice y del propio del meñique, conteniendo así la arteria radial, el tendón del primer radial externo y del segundo. Ahora vamos a hablar de los diversos canales y túneles. El canal del pulso, remarcado por el supinador largo del palmar mayor, el túnel del carpo, remarcado por el palmar mayor y el palmar menor, y el canal de Guyon, remarcado por el palmar menor y el cubital anterior. Todos estos conteniendo diversas estructuras para la región de la mano. Generalidades, bueno, los segmentos de la mano van a estar divididos en palma y dorso, además de contar con las estructuras importantes, los dedos. Limitado aproximadamente en el plano imaginario que pasa por encima de la cabeza del cúbito y solamente que pasa por debajo del escafoides y pisiforme. Estos serían los límites de lo que tendría que ser la muñeca. Y los límites distales de la mano serían las puntas de los dedos. Cuando hablamos de relaciones anatómicas, tenemos el hueco palmar, la eminencia tenar, la eminencia hipotenar y el rodete dígito palmar. Ahora sí vamos a volver a recargar los huesos que vimos. Bueno, el radio va a estar unido al escafoides y al semilunar, mientras que el cúbito va a estar parcialmente unido al pisiforme y piramidal. Aparte tenemos al trapecio, trapezoide, grande y anchoso, entre los cuales tenemos un total de 8 huesos en la región carpiana, un total de 5 huesos en la región metacarpiana y un total de, de 2 a 3 tenemos acá una serie de 14 falanges. La acción de la mano va a estar capacitada ¿para qué? Para hacer la función de prensión, la función de prensa, de brindar un movimiento de prensa entre los dedos, adaptando la mano a cualquiera de los objetos. Además, la función de la pinza. Esta es la función de la pinza. Y el manejo de la precisión en cualquiera de estos campos. Ahora sí, hablando de la región del mano, tenemos la piel gruesa llena de glándulas sudoríparas. Los pliegues transversales representan las articulaciones que encontramos en las palmas de las manos, dadas por el nervio medial y cubital. Y la fascia tiene una forma triangular y tiene un vértice y una base y dos bordes, entre los cuales vamos a encontrar el vértice en tendón del palmar menor, la base de la articulación metacarpiano-falágica, el borde medial por la fascia hipotenar y el borde lateral por la fascia tenar. El tejido celuloso cutáneo se destaca por la presencia de músculo palmar cutáneo, el cual va a ser sumamente importante en esta región. El túnel del carpo, limitado anteriormente en la cara profunda del retináculo flexor, una banda fuerte y fibrosa que cubre los huesos que encontramos en esta región. Posteriormente por la cara anterior de los huesos del carpo y la articulación radiocarpiana. Antes de seguir hablando, vamos a hablar sobre el retináculo flexor. Este retináculo, como venimos hablando, va a ser una banda fuerte y fibrosa, por el cual van a pasar diversos tendones y nervio, en este caso el nervio mediano, que van a llegar a la región de la mano.
Dentro de este contenido vamos a tener el nervio mediano, los tendones de diversos músculos, como del flexión común profundo de los dedos y el superficial de los dedos y el flexor largo del pulgar. Ahora vamos a hablar sobre esos músculos. El abductor corto del pulgar, insertado aproximadamente en el escafoides y trapecio y distalmente en la falange proximal del pulgar, va a tener la acción de separar o abducir el dedo pulgar formando un ángulo de 90 grados y inervado por el nervio mediano. El flexor corto del pulgar, insertado aproximadamente en el trapezoide, hueso grande y trapecio, y distalmente en la falange proximal del pulgar, inervado por el nervio mediano y cubital y va a tener la acción de flexionar la articulación metacarpofalángica. El músculo oponente del pulgar, insertado aproximadamente en el trapecio y distalmente en el primer metacarpiano, inervado por el nervio mediano y teniendo la acción de flexión del primer metacarpiano. El abductor del pulgar, insertado aproximadamente por el hueso grande y trapezoide, distalmente por la inserción del segundo y tercer metacarpiano, inervado por el nervio cubital, y su acción va a ser la de acortar el dedo pulgar. Acortar. Interocios palmares. Los interocios palmares van a estar segmentados entre tres espacios. 1, 2 y 3. Estos van a ser los interocios palmares entre los diversos metacarpos. Entre 5 y 4, 4 y 3 y 5 y 4, 4 3 y 3 y 2. Mientras que va a estar inervado por el nervio cubital y van a encargarse de aproximar los dedos. Y ahora vamos a ver otro de los músculos que va a tener un nombre parecido. Bueno, la piel es gruesa, hipocrómica, distensible y va a presentar pilosidades. Y vamos a encontrar también el arco venoso dorsal de la mano, vena dorsal del pulgar, vena radial y cubital posterior. El flexor corto del meñique, insertado aproximadamente en el hueso ganchoso, distalmente en la falange principal del meñique, inervado por el nervio cubital y va a tener la acción de flexión del meñique, únicamente. El abductor del meñique va a encargarse de separar, abducir el dedo meñique, inervado por el nervio cubital, insertado principalmente por el pisiforme y distal por la falange proximal del mismo dedo, el meñique. El oponente va a encargarse de ¿qué? De flexionar la primera falange. Es únicamente doblar la primera falange, la distal. Ahí. Inervado por el nervio cubital, insertado proximalmente por el ganchoso y distalmente por el quinto metacarpiano. Y los interocios dorsales van a ser 4 en este caso. Entre 1 y 2, 3, 4, 5. Entre 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5. Inervado por el nervio cubital y va a encargarse de que si los interocios palmares aproximan, los dorsales separan los dedos. Ahora vamos a hablar de la irrigación de la mano, dada por el arco palmar superficial, el arco formado por la arteria cubital, la arteria radiopalmar y las digitales, formando así diversas ramas como las colaterales de los dedos, fundamentales en su correcta irrigación. Además del arco palmar profundo, formado por la arteria radial, la cúbito palmar, las interóseas y las perforantes. Ahora vamos a hablar de la inervación, dada por dos nervios en particular. También tenemos que tomar en cuenta el radial, pero que no es tan importante, pero que sí forma parte. Tenemos el nervio mediano y el nervio cubital. El nervio mediano va a inervar y el nervio cubital va a inervar este dedo, el dedo del medio, va a partirse a la mitad. La mitad, si estamos en posición anatómica, la mitad medial va a estar dada por el nervio cubital y la mitad lateral por el nervio mediano. Al igual que diversas puntas de los dedos va a estar dada por alguno que otro nervio. Importante recalcar que todas estas estructuras pueden venir en su examen, pero principalmente van a venir en cuanto a casos clínicos y casos que puedan relacionarse con la medicina. Dado que el doctor que les ha tocado les gusta más que nada tener en cuenta los casos médicos antes que simplemente preguntar qué se inserta acá y esto. Así que intenta relacionar siempre los músculos, sus acciones, quién los inerva, qué pasa si hay un fallo en esto, a todas esas estructuras. Obviamente saben que sus exámenes se dividen fácil, mediano y difícil. Así que, aproximadamente, si son 40 preguntas, 10 van a ser fáciles, 20 van a ser medianas y 10 van a ser difíciles. Entonces, si tienen esa estructura, ustedes pueden subdividirse para potenciar lo que más les convenga a ustedes.
Ustedes tienen toda la capacidad y quiero que recuerden siempre eso. Ahora les voy a compartir el material para que lo tengan grabado y si tuvieran